Muy buenas tardes. Muchas gracias a todas y todos por aceptar nuestra invitación a este conversatorio sobre experiencias de formulación de políticas públicas de participación. Mi nombre es Fabio Velázquez, trabajo con la Fundación Foro Nacional por Colombia y voy a actuar como moderador en este interesante conversatorio. Este hace parte de una serie de 3 conversatorios que ha preparado el IDEPAC en el marco de un convenio de asociación con Foro Nacional por Colombia para la formulación de un curso sobre el ciclo de políticas públicas y la movilización social. Habrá un segundo conversatorio el próximo 26 de febrero sobre herramientas digitales para la movilización social y un tercer conversatorio en el mes de marzo sobre los temas de la movilización y la protesta social. Queremos agradecer también de manera muy especial a los panelistas y a las personas panelistas que han aceptado participar como tales, por contarnos su experiencia y su conocimiento y sus opiniones sobre el alcance, el significado de distintas experiencias de formulación de políticas de participación ciudadana en el país, tanto a nivel nacional como en algunos territorios del país. Voy a hacer una rápida presentación de cada uno de los panelistas. Nos acompañan Lina María Valencia, que es coordinadora del Grupo de Gobierno de la Dirección de Justicia, Seguridad y Gobierno del Departamento Nacional de Planeación. Lina es internacionalista de la Universidad de Bordeaux y especialista en ciencia política y magíster en estudios latinoamericanos del Instituto de Altos Estudios de América Latina de París. Lina cuenta con más de 10 años de experiencia en el sector público y en centros de investigación sobre temas de derechos humanos, democracia y participación ciudadana, entre otros. También está con nosotros Jessica Manotas. Jessica es directora del capítulo Costa Atlántica de la Fundación Foro Nacional por Colombia. Jessica es también internacionalista y politóloga de la Universidad del Norte, con un magíster en cooperación internacional de la Universidad de San Buenaventura, y tiene una experiencia en formulación de políticas públicas, participación ciudadana y construcción de paz. Actualmente, además, Jessica es catedrática de la Universidad del Norte y es columnista de La Silla Vacía. En tercer lugar, está con nosotros Clara Elena Serna, que es licenciada en Didáctica y Dificultades de Aprendizaje y es magíster en Educación, Cultura y Sociedad. Clara ha sido directora de instituciones educativas, ha sido también investigadora y consultora en procesos de formación en participación ciudadana y estuvo muy ligada a la implementación del sistema de participación ciudadana en Antioquia y el diseño de la política de participación para ese departamento. Está con nosotros también Juan Pablo Ramírez. Juan Pablo es abogado con especialización en contratación estatal y tiene una amplia experiencia en trabajo con comunidades en su ciudad y en el departamento de Antioquia. Ha tenido mucho contacto con líderes sociales y actualmente se desempeña como secretario de Participación Ciudadana en la ciudad de Medellín. Y por último tenemos a Alexander Reina Otero. Alexander es el actual director del Instituto Distrital para la Participación y la Acción Comunal, IDEPAC. Él es politólogo y magíster en estudios políticos de la Pontificia Universidad Javeriana,
con experiencia en la formulación, seguimiento y evaluación de políticas públicas con énfasis en derechos humanos, participación ciudadana y derechos electorales. En pocas palabras, tenemos una nómina de lujo para la conversación que tenemos para el día de hoy. Voy a explicar brevemente la metodología, que es muy sencilla. Hemos preparado, perdón, 3 preguntas para los panelistas y alrededor de esas 3 preguntas ellos van a tratar de presentar algunos aspectos de las experiencias de formulación de políticas de participación ciudadana en el país y tendrán para cada una de sus respuestas un tiempo máximo de 4 minutos. Yo voy a encargarme de moderar ese tiempo, pero obviamente acudo a la ayuda de la autorregulación de los panelistas y de las panelistas para que puedan responder muy sintéticamente y muy brevemente, de tal manera que ya vayamos comenzando a generar entre nosotros una conversación sobre los temas trabajados, pero el público también tiene la oportunidad de plantear sus inquietudes a través del chat. Vamos a tomar nota de las observaciones que nos hace el público para que también hagan parte de la conversación que vamos a tener esta tarde. Sin más, y agradeciendo de nuevo la asistencia de ustedes a este panel y la participación de nuestras queridas amigas y amigos panelistas, voy a formular la primera pregunta, que es una pregunta más de enfoque, más de carácter conceptual, y es ¿qué sentido, o en qué sentido, perdón, una política de participación ciudadana contribuye a fortalecer la democracia participativa en Colombia? Esta pregunta va a tener seguramente respuestas desde lógicas muy distintas, porque algunas políticas, algunas de estas experiencias están en proceso, otras, digamos, tienen vieja data, digámoslo así, otras fueron formuladas pero no se han implementado. Entonces vamos a tener, digamos, desde esas experiencias una variedad de respuestas muy interesante. Le quiero dar en primer lugar la palabra a Lina, del Departamento Nacional de Planeación, para que nos haga una reflexión sobre este tema de los aportes de las políticas de participación al fortalecimiento de la democracia participativa, un poco desde la lógica en la que está en este momento, que ella seguramente nos la va a contar. Lina, por favor. Hola Fabio, muchísimas gracias por la invitación y muchas gracias por invitarme a ser la primera en intervenir. Bueno, yo creo que sobre este tema es más que claro que la democracia logra mayor legitimidad en la medida en que se permite, digamos, la inclusión efectiva de diversas voces en los asuntos públicos por canales evidentemente distintos y complementarios a los de la elección de representantes. Pero también, evidentemente, le brinda o, digamos, le permite mayor eficiencia y eficacia a la democracia en la medida en la que involucrar a las personas en las decisiones que los afectan, pues hace que esas decisiones sean más propensas a responder a las realidades y a los problemas, digamos, efectivos de las personas. Pero más allá de lo teórico y de lo conceptual, y sobre todo en relación con un concepto tan complejo como la democracia y como el de la participación misma, yo creo y quisiera hacer una reflexión, obviamente, como ya lo dije, reconociendo que la participación ciudadana contribuye a la consolidación de la democracia, sobre qué implica justamente materializar en Colombia y aterrizar en la realidad estos dos conceptos, o el uno a través del otro. Yo creo que es clave entender que el ejercicio del derecho a la participación depende y va acompañado de otros aspectos que en conjunto todos ellos consolidan la democracia y que se constituyen también en las garantías que son necesarias para ejercer ese derecho a la participación. Nosotros en la política adoptamos un enfoque de derechos, a partir del cual, digamos, hemos definido que el derecho a participar implica el reconocimiento de unas condiciones y que el ejercicio, digamos, de ese derecho a la participación posibilita a su vez la defensa y el cumplimiento efectivo de otro tipo de derechos. El tema ahí es que en un país como Colombia, con tantos matices y con tanta heterogeneidad, la cuestión es entender por qué aspectos debe pasar el fortalecimiento de la participación y por ende de la democracia, y cuáles son esas barreras a las que se enfrentan estos, digamos, el ejercicio del derecho a la participación y la democracia, y que a su vez las amenazan. Y digo esto porque creo, y ahora en adelante les cuento más detalles sobre el proceso que estamos adelantando, pero nosotros creemos que no es posible hacer una política efectiva para fortalecer la participación ciudadana si no se reconocen las barreras a las que se enfrenta.
y no, digamos, en Colombia ya tenemos un compendio normativo enorme y muy bonito que busca garantizar que todo funcione perfecto, pero es muy difícilmente aplicable a la realidad. Y la cosa es que en el país, o digamos el país, tiene una serie de características históricas que se constituyen justamente en retos para el pleno ejercicio del derecho ciudadano a la participación. Entonces, digamos, pues voy a mencionar algunas que evidentemente pues todos conocemos claramente y tenemos en el radar, pero que yo creo que no pueden perderse de vista. El primero de ellos es el tema de las dinámicas violentas y los actores armados que históricamente han coartado la intervención de la ciudadanía en los asuntos públicos y sumado a esto, digamos, el permanente señalamiento de los liderazgos y los riesgos para la vida que conlleva el hecho, digamos, de defender derechos y de asumir liderazgo. Lo segundo son los altos niveles de polarización que impiden un debate constructivo entre opuestos y el respeto en la diferencia. Nosotros creemos, y lo hemos comentado en diversos espacios, que la ausencia de herramientas que permitan tramitar los conflictos y las visiones opuestas de manera pacífica impiden que aprovechemos el potencial motor de cambio que tiene un trámite adecuado de esos conflictos. Otro tema fundamental es el tema de las prácticas corruptas, que si bien no son la base de todos los problemas del país, sí, digamos, de alguna manera son un aspecto que los perpetúa claramente en el tiempo. Otro tema fundamental es el tema de las brechas, por ejemplo, de desarrollo entre los territorios, que terminan traduciéndose en diferencias frente al acceso de recursos y servicios, como, por ejemplo, cosas que son fundamentales ahorita y sobre todo ahora en este contexto de pandemia, la tecnología, por ejemplo, o el conocimiento en términos generales. 30 segundos, Lina. Ay, Dios mío, rápido. Otro tema fundamental es el tema de la baja participación de algunos grupos, ¿cierto? Que han estado, digamos, históricamente excluidos. Otro fundamental es el tema de la desconfianza entre las instituciones y la ciudadanía. Y finalmente, el tema de la poca comprensión de la ciudadanía de lo que implica involucrarse en los asuntos públicos. Digamos, ya para cerrar, la política que nosotros estamos formulando busca identificar estos problemas y estas barreras para definir acciones que contribuyan a mitigar o a contrarrestar los efectos, no las causas, porque las causas, digamos, se están manejando y el gobierno nacional está comprometido con muchos de estos temas que acabo de mencionar y ya, digamos, están adelantando acciones políticas y programas específicos para estos temas. Pero sí creemos que esta política nos debe ayudar a posicionar la participación ciudadana como un elemento que debe considerarse como transversal y fundamental para articularse con todas estas intervenciones específicas, porque si nos hacemos esta política bien pensada y aplicable a la realidad, indirectamente vamos a estar impactando todos estos problemas y por lo tanto vamos a estar, digamos, impactando también en la consolidación de la democracia. Gracias, Lina. Alexander, Bogotá ya tiene una política que fue expedida hace varios años y por lo tanto tienen en Bogotá la experiencia de la aplicación de la política. Y con el planteamiento que nos hace Lina particularmente sobre las barreras, pues tú cómo ves el problema de la política y el fortalecimiento de la democracia. Hola, buenas noches para todas. Un saludo muy especial, Fabio, todas las compañeras que están aquí. Muchas gracias. A Juan Pablo, gracias por aceptar el reto de venir a conversar. Bueno, yo creo que básicamente me parece que las políticas públicas de participación le apuestan a dos cosas para fortalecer la democracia participativa. Una de ellas es, creo, la central es construir cultura política. Y la cultura política, entiéndase como las prácticas, los imaginarios, los comportamientos, las formas como nosotros resolvemos los asuntos políticos, ¿sí? Y por eso creo que la construcción de una política pública o de estos ejercicios permiten, a través de todos estos mecanismos que nosotros implementamos, formativos, informativos, deliberativos, ¿no? Todas esas cosas de diagnóstico que hacemos con la gente, esa idea de llevar a la gente a preguntarse no solo por su problema, sino por el resto de los problemas que aquejan a los demás, creo que nos permiten trabajar en unas cosas que nosotros incluso lo articulamos con la escuela de formación que hoy estamos trabajando, que son las capacidades contextuales. Es decir, cuando un ciudadano se somete o se mete en un proceso de construcción de una política pública participativa, finalmente lo que le estamos diciendo es que se asuma como un individuo o una persona que está inscrito en una realidad social, en un contexto. ¿Cuál es? Es el que tiene que identificar. Que muchas veces nosotros, si bien no es que seamos ajenos,
pareciera nos abstrayéramos de eso. Entonces, en un contexto de violencia y conflictividad como el que tenemos, los colombianos creemos que vivimos en Europa, o sea, que no vivimos en Dinamarca, en Cundinamarca, sino en Dinamarca. Entonces, pues creemos que estas políticas, como se implementan aquí, o incluso en Bogotá, deberían ser las mismas que deberían implementarse en el Guaviare, y no es así. O que la misma política de participación incidente que se hace en Bogotá debería ser la misma en Medellín. Y los que hemos vivido en Medellín sabemos que es un contexto en Antioquia totalmente distinto. Ni más ni menos, distinto. Es lo que quiero decir. Entonces, la capacidad contextual de entender esta realidad en la que estamos, yo creo que es un aporte importante. El segundo es la capacidad deliberativa. O sea, el poder llegar a acuerdos y entender que las políticas públicas, por lo menos desde el IEPAL lo estamos planteando, y es que una política pública no es un asunto como nos enseñaron en la universidad, ¿cierto? En donde nos decían, aplique el enfoque racional, haga un estudio, un diagnóstico lo más técnico posible y a partir de allí encuentre cuál es la causa principal, cuáles son las causas secundarias, y usted, que es un intelectual, un funcionario capaz de resolver los problemas del país, defina cuáles son las estrategias. No, así no se hacen las políticas públicas. Las políticas públicas está demostrado que son procesos de concertación social ciudadana con el Estado, en donde nos ponemos de acuerdo sobre los problemas y las mejores soluciones a poner en marcha. Así que la capacidad deliberativa en una sociedad, sobre todo como la nuestra, que se acostumbró a que los conflictos los resuelve a plomo, ¿cierto? Pues es muy, muy importante. El saber y el poder tenernos paciencia es muy importante. El poder respetar la diferencia es muy importante y creo que es uno de los aportes. Y ya para terminar, yo creo que el aporte también importante es la capacidad organizativa. Cuando las organizaciones y la ciudadanía entienden que lo que se está discutiendo es algo que le preocupa y que lo va a afectar, pues finalmente tiene que echar mano de los recursos que tiene para poder convencer al resto. Entonces se inventan cosas, se movilizan, se expresan, protestan, inventan repertorios nuevos, entonces salen en redes sociales, no sé. Yo creo que después de un ejercicio como el que hemos tenido en Bogotá, yo estoy seguro que hoy las organizaciones sociales que hicieron la política pública son mucho mejores que lo que eran antes. Y ese creo que es la apuesta que tenemos que tener en este nuevo ejercicio de construcción de política pública en Bogotá que vamos a iniciar ahora, que es que las organizaciones que ingresen tengan todas estas condiciones: mayor capacidad contextual, mayor capacidad deliberativa y sobre todo mayor capacidad de organización y movilización, porque solo así van a poder garantizar el respeto de sus derechos. Gracias, Alexander. Muy interesante el tema de esa triple capacidad, porque me parece que apunta, incluso nos introduce un asunto que vamos a trabajar en la segunda parte. Jessica, Barranquilla se ha caracterizado últimamente por tener alcaldes con altísima favorabilidad, y en ese contexto uno pensaría que la participación ciudadana sobra. ¿Cómo en ese contexto fue planteado el tema de una política de participación en Barranquilla? Bueno, buenas tardes a todos y todas. Primero, un saludo y agradecer por la invitación a este espacio. Interesante porque estamos conociendo como las visiones desde distintas ciudades, ¿no? Y cómo responden a los diferentes contextos. En el caso de Barranquilla, y antes de adentrarme un poco en el caso de Barranquilla, quisiera señalar la importancia de la formulación de políticas públicas de participación ciudadana que además incluyan recursos, ¿sí? Y no solamente pasa con las políticas públicas de participación, sino con muchas políticas públicas. Está como de moda, ¿no? El discurso de la construcción de políticas públicas, pero a la hora de la verdad son políticas públicas que no tienen recursos, que no tienen un presupuesto definido y que se quedan solamente en el papel. Entonces, las políticas públicas se trata de encontrar soluciones, ¿verdad?, a problemas percibidos por la ciudadanía como tal, y su formulación per se requiere de la participación de las distintas voces. Ahí es importante algo y lo señalo, y en el caso de Barranquilla creo que es lo que sucede. Barranquilla adolece de una política pública de participación y por lo tanto la ausencia de esa política pública lo que genera es acciones desarticuladas, acciones improvisadas que no responden a una hoja de ruta específica para trabajar los temas de participación. Una política pública de participación entonces debería estar encaminada a el fortalecimiento de las capacidades institucionales, ¿verdad? En el caso nuestro, de nuestra oficina, porque no tenemos secretaría, la Oficina Distrital de Participación Ciudadana, responder a los postulados de la Ley 1757 de 2015, que habla de política pública, que habla de fondo para la participación ciudadana, que habla de presupuestos participativos, es decir, de todo un sistema o una arquitectura institucional
que nosotros adolecemos, ¿no? Y que una política pública la debería plantear como parte de ese proceso de fortalecimiento institucional. En segundo lugar, una política pública de esta categoría también debería buscar el fortalecimiento de la oferta, y hablo de fortalecimiento y de diversificación de la oferta institucional a la ciudadanía frente a programas, iniciativas, proyectos relacionados con la garantía de la participación, pero también con impulsar dinámicas ciudadanas, es decir, algo desde arriba, ¿no? Desde la institucionalidad, pero también cuando hablamos de la demanda, la política debería buscar fortalecer y acompañar todas esas dinámicas ciudadanas de participación. Lamentablemente lo que nosotros tenemos en Barranquilla es que, y más adelante voy a profundizar un poco, es que adolecemos de una política pública está formulada desde el año 2013, 2014, pero nunca fue, digamos, implementada, se quedó en la discusión en el Consejo Distrital, pero nunca ha sido implementada. Ha habido intentos de retomar ese proceso de reformulación, de actualización de esa política pública, pero ahora nos encontramos en eso. ¿Qué nos preocupa en el distrito de Barranquilla? Que claramente, como lo decía el doctor Alexander, las políticas públicas de participación lo que buscan es construir una cultura política democrática en la ciudadanía. Entonces, lo que estamos viendo es que en Barranquilla, como lo señalaba Fabio, tenemos unos alcaldes muy populares, pero la popularidad no significa participación ciudadana. Entonces, se han, digamos, privilegiado escenarios informales, escenarios donde prevalece el diálogo directo de los alcaldes, de los concejales incluso, con la ciudadanía, pero se han debilitado mucho todos los escenarios formales, las instancias de participación, los espacios donde realmente se deben llegar a concertación y diálogo, más allá de estos espacios, digamos, coyunturales. Eso es lo que está sucediendo en general en Barranquilla. Gracias, gracias Jessica. Es un panorama interesante y bien distinto a lo que hemos escuchado de otras experiencias. Juan Pablo, Medellín se conoce como una ciudad que le ha apostado al tema de participación de tiempo atrás y que tiene, yo diría, un avance promedio mayor que a nivel nacional y ha sido pionera en el tema. ¿Cómo han concebido ustedes ese proceso desde el punto de vista de fortalecimiento de la democracia? Un saludo muy especial. Buenas tardes, Fabio, Jessica, Lina, Alexander, Clara. Agradecerles por la invitación y por esta oportunidad para compartir lo que ha sido pues, nuestro avance frente a la política de participación ciudadana. Sin lugar a dudas, se debe pensar esta política como una oportunidad que tenemos los entes territoriales en aras de fortalecer y profundizar la democracia en nuestro país, partiendo desde ese ejercicio local. Esto, pues, somos conscientes que se logra a partir de la identificación de los problemas, de los obstáculos, de los retos que desde cada uno de los territorios, pues, hemos venido identificando desde la Constitución del 91 y más exactamente desde el Estatuto de Participación Ciudadana de 2015. Es sin lugar a dudas también una reflexión que tiene como fondo las deudas de la democracia con la ciudadanía, y en la formulación de la política pública de participación ciudadana encontramos pues esa oportunidad inevitable de pensarnos y construir juntos. A primera vista, nosotros consideramos que pareciera que la arquitectura institucional con las que cuentan ciudades como Medellín para la participación ciudadana es muy sólida, pero cuando empezamos a hacer una indagación más crítica y reflexiva, cuando dialogamos con la diversidad de los actores de la participación, cuando analizamos precisamente cómo funcionan los escenarios y las instancias, encontramos que hay una suerte de parálisis, de estancamiento de las dinámicas de la participación y que sus formas y escenarios más tradicionales han empezado a dejar por fuera una serie de expresiones novedosas. Nosotros creemos que esas expresiones, con sus agendas, reclaman hoy un mayor protagonismo y de alguna manera pues están sacudiendo lo ya establecido. Eso nos ha cuestionado profundamente y nos obliga como Estado local
a pensar en cómo hacer una reingeniería para responder adecuadamente a los cambios de esas nuevas demandas sociales. Un ejemplo de ello es el barrismo social. Los jóvenes quieren trascender los 90 minutos del partido de fútbol o las graderías del estadio y transformar también sus territorios y sus realidades. El fortalecimiento, por ejemplo, del rol de la mujer en los procesos políticos. También esto pasa por la inclusión de los migrantes en la garantía de derechos y esas nuevas ciudadanías que reclaman más espacio y también la posibilidad de incidir. La política pública es la oportunidad de pensarse la participación del futuro, de plantear ese horizonte que consideramos ideal y utópico, pero realizable, que nos marque el camino que creemos debemos transitar para proteger la democracia de los múltiples ataques que desde estos tiempos sufre. Es la oportunidad de cautivar a los jóvenes, a las nuevas ciudadanías, a quienes han permanecido en cierta apatía frente a los procesos participativos. Eso sí, partiendo de esa comprensión rigurosa, de esa comprensión técnica, construyendo de la mano de la academia, como lo hemos hecho en Medellín, y con la obligación de entender por qué la gente hoy no participa. Tenemos que mejorar desde el servicio público para que no se perciba el ejercicio político con desconfianza o con escepticismo. Somos conscientes que la ciudadanía debe hacerse cada vez más corresponsable de la gestión pública y que ésta se orienta por sus apuestas, por la capacidad de responder a sus necesidades, a sus intereses. Es decir, sin lugar a dudas, aumentar la incidencia real de las comunidades y que la participación no se lea, como sucede en algunas ocasiones, como una simple formalidad de la democracia. Juan Pablo, muchas gracias. El punto de innovación que tú planteas me parece que es un tema nuevo, bastante interesante que podremos explotar de aquí en adelante en la conversación. Clara, en el departamento de Antioquia entiendo que la política se hizo en el marco de esta apuesta por el sistema departamental de participación, al tenor de lo que señala la ley 1757. ¿Por qué no nos cuentas un poco el enfoque y esa perspectiva de esa política en el marco del fortalecimiento de la participación y de la democracia participativa? ¿Puedes abrir micrófono, por favor, Clara? Bueno, agradecer pues la invitación y muy especialmente sentirme muy contenta de escucharlos, conocer y un poco acompañar las discusiones que nosotros venimos teniendo durante largo tiempo, no solo en el departamento de Antioquia, sino en Medellín también, pues porque 15 años trabajando con la Corporación Región y con las universidades y demás han hecho que uno tenga un ejercicio muy amplio de acompañamiento y asesoría a procesos de formulación de política y a procesos de participación ciudadana en general. Yo me ciño un poco digamos, a la recomendación que hacías y yo quisiera señalar en particular que cuando estamos hablando de la formulación y adopción de una política pública, hay asuntos que son propios de esa dinámica y que indican que por lo menos cuando hablamos de la política pública, estamos hablando de un resultado de un conjunto de acciones planeadas, ejecutadas y concertadas entre el Estado y la sociedad civil organizada o participación, digamos, a nivel personal, que tiene unos propósitos, ¿sí? Y que en esa medida responde a las demandas sociales, como todos ustedes lo habían señalado en sus intervenciones, y que fundamentalmente están hablando de un Estado que a través de ellas está garantizando el derecho de los ciudadanos y las ciudadanas a participar en las decisiones que lo afectan. Partiendo de ahí y en lógica de pensar, si una política pública contribuye a fortalecer la democracia en Colombia, por supuesto, yo voy a hacer mención de 4 elementos que me parecen básicos en ese sentido de cómo fortalece una política pública, digamos, el aclimatamiento de la democracia en el país. En un primer momento diría que genera institucionalidad.
¿Por qué? Porque cualifica y potencia a las organizaciones. No me refiero a la institucionalidad del Estado, sino que nos hace sentir organizaciones con diversas capacidades, intereses y demás. Digamos, el acompañar, a mí me tocó acompañar igual al Consejo Municipal de Participación Ciudadana cuando Medellín empezó con sistema local de participación en vez de política, y posteriormente a la gobernación con los consejos departamentales y toda esta propuesta de formulación de política. Mirar y conversar con quienes han actuado como consejeros para hablar en particular de los consejos de participación implica que la gente que pasa por estos asuntos tiene la potencialidad no solo de ser, agenciar las demandas de su organización, sino de reconocerse como vocero de una organización y en relación con otros, reconocer y reconocerse. Ahí hay una, digamos, una bondad genial, digamos, de estas apuestas de participación, y es que esas organizaciones aprenden internamente a discutir, pelean con todo el mundo. El primer proceso, que es de formación, es una locura, pero esas diferencias se van conformando, se van discutiendo y empiezan a leerlas, los contextos, empiezan a priorizar problemáticas, empiezan a definir intervenciones a nombre de los consejos, empiezan a hacer una acción política, que me parece que es fundamental. Y en esa medida, esa cotidianidad que construye es la que genera una, digamos, una capacidad de que puedan consolidarse y conformarse como cada vez mejores ciudadanos, ejerciendo su ciudadanía e interviniendo como ante el Estado para que este Estado les garantice y ellos tengan la capacidad de exigirles esa garantía. Me parece entonces en ese caso que es fundamental. Lo segundo es que te quedan 30 segundos, Clara. Uy, Dios mío. Enriquece y cualifica y además legitima la gestión pública, que es una cosa que la institucionalidad pública no mira, que es lo que gana cuando realmente trabaja en un proceso ordenado de cualificación o de constitución pues, de la política de participación. Y para esos segundos que me quedan, pues, y porque hace la interlocución necesaria y demás, diría dos cosas. Uno, que nos enseña y obliga a planear. Nosotros en Colombia no planeamos. Creo que hasta en planeación, perdón, Lina, tenemos el problema. Definimos planes y programas, eso se tiran libros, pues ahí hay cerros de libros, de planes y demás, y todas las cosas no se ejecutan tal como se planean, es decir, que respondan a los diagnósticos de los que se hicieron y no se evalúan. No se evalúan ni se les hace el seguimiento. Una política pública de participación nos permite hacer otro. Y el último elemento, antes de que Fabio me corte, es que ahí nos ha obligado a reconocer la diversidad que somos, a entender nuestras diferencias de género, de raza, de procedencia, de edades, pues, o sea, en esos consejos era increíble ver a los jóvenes con los de la tercera edad, entonces los primeros agarrones se convierten en los territorios ya, en acciones de grupos sociales que se miran y tienen capacidad de ejercer su ciudadanía con todas las posibilidades. Yo en esos 4 elementos centro las bondades de una política pública y espero luego señalar cuáles son entonces sí los obstáculos que presenta esa formulación de la política. Gracias, Clara. Yo creo que ya con esta, digamos, elementos podríamos llamar de enfoque, de cómo está concebida y cuáles son las bondades, pero también las barreras y limitaciones que tienen las formulaciones de política pública de participación, yo quisiera pasar ahora ya a un segundo momento para que conversemos un poco ya más de cerca sobre las experiencias. La segunda pregunta que pues se refiere básicamente a cómo fue la construcción de esa experiencia, pero particularmente desde el tema del rol jugado por la ciudadanía. Clara, en su reciente intervención, creo que nos abre el tema, ¿no? La política de participación sirve para que las organizaciones se muestren como organizaciones, para que nos reconozcamos en nuestra diversidad, etcétera, etcétera. Y esta pregunta la hemos querido hacer por una razón fundamental. En los estudios que ha venido haciendo Foro sobre participación ciudadana, nosotros hemos ya casi que acuñado el tema de que la participación cayó en manos de una pequeña élite
política o élite social de liderazgos que se han apropiado de los escenarios de participación y que de alguna manera, digamos, acaparan el derecho que tendría la ciudadanía para poder proponer, hablar y deliberar públicamente. Y eso en contraste con una ciudadanía que a veces es apática, como nos contaba Juan Pablo, o a veces quiere participar pero no encuentra la manera. Ese contraste entre una pequeña élite, digamos, de liderazgos y de dirigencia, y el ciudadano común y corriente que ve un poco más de lejos esa acción del Estado en términos de política. ¿Ustedes cómo la vieron en las experiencias o cómo la están viendo en el caso de Lina, por ejemplo, que están en proceso de elaboración de la política? Le voy a dar la palabra, entonces voy a cambiar un poco el orden para ir variando y voy a darle la palabra a Jessica en primer lugar para que nos pueda hablar a ese respecto. Jessica, el micrófono. Ahora sí. Muchas gracias, Fabio. Bueno, sí, efectivamente, como les había comentado, el caso de Barranquilla es un caso bastante particular, porque desde hace muchísimos años la administración tiene la deuda histórica de impulsar y de implementar la política pública de participación ciudadana. Entonces, somos una ciudad, distrito, capital, que se ufana de ser la ciudad más grande del Caribe colombiano, una ciudad que ya tiene 16 años en el poder de un mismo grupo político, o como decimos en el Caribe, casa política, y lo que vemos es que se ha debilitado la participación ciudadana, y muestra de ello es que cuando revisamos periódicamente los datos o las cifras de Barranquilla, cómo vamos, que es esta iniciativa que año a año hace una medición de percepción sobre distintos temas, el tema de participación ciudadana es uno de los más problemáticos. Generalmente, más del 80% de los encuestados en los últimos 7, 8 años señala que no hace parte de ninguna organización social ni comunitaria, ni de juntas de acción comunal, ni de organizaciones de voluntariado u otro tipo de organizaciones de base, y que no se involucra en solucionar problemáticas relacionadas con su entorno comunitario. Entonces es bastante preocupante, y desde distintas organizaciones sociales como Foro hemos tratado de llamar la atención del gobierno, de generar opinión pública sobre el tema, de tratar de hacer un monitoreo, incluso ofrecer nuestro acompañamiento a la institucionalidad para lograr avanzar con ese tema. Para entrar un poquito y rápidamente en contexto, es importante señalar que Barranquilla a finales de la década de los 90 entró en una grave crisis política y económica. La ciudad entró en ley 550 y eso requirió una reestructuración administrativa. Y las primeras dependencias que desaparecieron fue la Secretaría de Participación Ciudadana. Hoy día, a pesar de que la ciudad ha logrado cierto nivel de, digamos, de recuperación financiera, no ha sido creada nuevamente la Secretaría. Existe una oficina de participación ciudadana que depende de la Secretaría de Gobierno y que por lo tanto no tiene el mismo nivel de autonomía programática y presupuestal que tiene una secretaría en sí misma. En el año 2013, durante el gobierno de Elsa Noguera, cuando Elsa Noguera era alcaldesa de Barranquilla, se impulsó un proceso de formulación de política pública. Fue un proceso muy interesante, de hecho, y Foro participó junto con la Universidad del Norte, Barranquilla Cómo Vamos, Protransparencia, otras organizaciones, digamos, ONGs, pero también organizaciones sociales y de base comunitarias de la ciudad. Y se trabajó de la mano con el PNUD. El distrito contrató al PNUD para hacer una consultoría y sacar adelante la formulación de la política pública. Se hicieron unas mesas de trabajo en las 5 localidades del distrito, se recogieron muchísimos insumos, se identificaron las principales problemáticas y fueron priorizadas, ¿no? Algunas de ellas, por ejemplo, el bajo nivel de desarrollo de la ciudadanía frente a los asuntos públicos, bajos niveles de movilidad frente a la agenda pública, problemáticas asociadas al desconocimiento de los mecanismos, de las herramientas, de las instancias de participación ciudadana, la debilidad de las organizaciones y actores sociales en cuanto a su capacidad de incidencia, de gestión y de concertación, la baja capacidad de respuesta institucional ante los requerimientos de la ciudadanía en lo que tiene que ver con participación ciudadana, presupuestos participativos, etcétera. Una cantidad de problemáticas que todavía persisten. Otro de los, digamos, de los asuntos es que listo, se surtió ese proceso de formulación de política pública, pero quedó estancado. La política nunca fue aprobada por el Consejo Distrital, es decir, nunca se convirtió en acuerdo y nunca se ha implementado. Por lo tanto, Barranquilla, como lo señalaba ahorita, lo que tiene es un cúmulo de iniciativas, de acciones,
de la Oficina de Participación desarticuladas y que no responden a una hoja de ruta clara y establecida en el marco de una política pública. Otra de las preocupaciones, además, es que esta política pública, al haberse formulado en el año 2013, debía ser readaptada a las condiciones de la Ley 17 o a los lineamientos de la Ley 1757 de 2015, ¿no? Como ya lo señalamos, que habla de toda una arquitectura institucional, de una coordinación o de un sistema territorial de participación ciudadana. Entonces, no tenemos política pública, no tenemos fondo de participación ciudadana, no tenemos presupuestos participativos, y lo que sí tenemos, que es lo único que se ha avanzado, es la creación del Consejo Distrital de Participación Ciudadana, pero es un consejo que no es operativo. Entonces, en términos generales, esa es la situación del distrito de Barranquilla en este momento. Gracias, Jessica. Entiendo que en Medellín, digamos, Juan Pablo contrasta de alguna manera con este relato que nos hace, que es un poco frustrante del caso de Barranquilla. ¿Cómo fue y cómo ha sido el tema de la formulación de política y el rol de la ciudadanía en esa formulación, Juan Pablo? Bueno, como lo señalábamos en la primera parte de la intervención, Medellín tiene unos procesos de participación ciudadana muy consolidados, partiendo incluso del presupuesto participativo, que ha sido un hito a nivel de país y tiene grandes enseñanzas, pero paradójicamente frente al proceso de formulación y revisión de la política pública de participación ciudadana, formulación sería en este caso, apenas en el 2020 se dan avances concretos el año pasado, logrando incluirse en el Plan de Desarrollo Municipal Medellín Futuro. De todas maneras, pues son múltiples las iniciativas que desde la Secretaría de Participación Ciudadana y de manera histórica se han venido impulsando en torno a desarrollar los lineamientos de la Ley Estatutaria 1757 y que derivan en la formulación de la política pública. Puntualmente, desde el año 2016 se creó el Consejo Municipal de Participación Ciudadana como instancia rectora de las políticas de participación de la ciudad, pero en el 2020 se instaló con éxito su segunda cohorte y con ello se direcciona el proceso de formulación e implementación de la política. Asimismo, pues se han realizado avances en torno al diseño del sistema municipal de participación ciudadana, entendiéndolo como esa plataforma de deliberación pública a escala de ciudad en la que convergerán con seguridad todas las instancias, los escenarios y los actores de la participación, y en el marco del pilotaje de este sistema, desde el año 2018, la Secretaría empezó a impulsar una reflexión en torno a los problemas de la participación que hoy constituyen el centro de la política pública. En el marco del actual Plan de Desarrollo Medellín Futuro, dentro de su línea de gobernanza y gobernabilidad y en el componente de participación, quedó contemplada precisamente la formulación, la implementación de la política pública de participación ciudadana en atención a esto. Y desde el año pasado iniciamos el proceso que ha incluido una etapa de aprestamiento, la recolección de antecedentes, los estudios, los insumos y lineamientos de la Secretaría de Participación Ciudadana y la Alcaldía de Medellín, reconociendo la importante trayectoria que tiene la Secretaría y sus servidores de planta, aquellos funcionarios de carrera administrativa que durante tantos años le han aportado a la participación de nuestra ciudad y a esa democracia local. Una etapa de liberación interna frente a los problemas priorizados y para los cuales se creó una mesa interna de formulación de política pública que valoró y analizó esos insumos de la entidad y empezó a trabajar en torno a la definición de las problemáticas priorizadas de la política pública de participación ciudadana y también sus posibles alternativas de solución como uno de sus logros más importantes. A partir 30 segundos, Juan Pablo. del segundo semestre de 2020, realizamos un contrato interadministrativo con la Universidad Nacional. Al principio yo les hablaba de cómo hemos hecho una llave con la academia, pues ha sido la Universidad Nacional de Colombia
quienes desde la Facultad de Ciencias Humanas y Económicas vienen acompañando técnica y metodológicamente a la Secretaría en el proceso de formulación. Este año la apuesta es desarrollar la estrategia de participación y co-creación con los grupos de valor de la Secretaría de Participación Ciudadana. A partir del mes de abril iniciamos este ejercicio de la mano con el Consejo Municipal de Participación Ciudadana y con los sectores representados en esta instancia. Allí consultaremos a nuestros públicos, las juntas administradoras locales, las juntas de acción comunal, las organizaciones sociales, los colectivos y las organizaciones que representan nuevas expresiones ciudadanas de la participación, que hablábamos al principio, esos interés por el sector de mujeres, la cultura, la población LGBTIQ+, los ecociudadanos, los animalistas, entre otros, los consejos comunales y corregimentales de planeación, la Alianza Sí Ciudadanía, la Mesa FOSI, o de fortalecimiento a la ciudadanía, y la Mesa Interna de formulación. Este es nuestro pronóstico, movilizar ampliamente a estas instancias y buscar soluciones a esos problemas con una mirada de futuro, con un alcance de 10 años. Nosotros queremos también una estrategia digital que logre alcanzar a los públicos más diversos, incluso a aquellos ciudadanos y ciudadanas que hoy no participan o no hacen parte de ninguna instancia accionaria. Finalmente, el propósito final es que la política pública de participación ciudadana quede aprobada mediante acuerdo municipal por el Honorable Consejo Municipal en septiembre del 2021 y contar con 2 años de implementación direccionadas del gobierno de la Medellín Futuro. Gracias, Juan Pablo, bastante comprensivo pues el proceso que nos has mostrado. Alexander, para el caso de Bogotá, ¿cómo han pensado esa revisión y cómo está diseñado el proceso y el rol de la ciudadanía aquí en Bogotá? Pues que creo que hay unos retos tremendos, ¿no? O sea, hay que decir que la experiencia de Bogotá, hace 10 años más o menos se elaboró la política pública y pues teníamos un contexto distinto. El primero de ellos era el contexto de la normalidad que conocíamos. Entonces no era, digamos, poder ir a los barrios, discutir con la gente. Bueno, eso era lo primero. Lo segundo es que creo que para esa época, esa es la impresión que yo tengo, no había tanta fuerza en las redes sociales. O sea, no había un mundo virtual tan fuerte que permitiera ser el canal de expresión de múltiples voces, a veces caóticas, pero que definitivamente dicen algo. Entonces, ese es el otro elemento que creo que nos va a señalar distinto. Y además, pues obviamente me parece a mí que hace 10 años la participación estaba al centro del debate político institucional. ¿Sí? Teníamos un contexto mucho más favorable, estábamos más cerca de lo que había sido la Constitución del 91, todavía la esperanza de la promesa de la Constitución del 91 de hacer, digamos, de señalar la participación como el camino de la modernización, la transformación del clientelismo y la corrupción, de resolver los problemas de violencia en el país. Entonces, la gente estaba un poco más activa, había quizás un acumulado organizativo que respaldaba o que por lo menos se volcaba a este proceso. ¿Qué quiere decir eso? Que hoy lo que estamos planteando desde el IDEPAC nos debe plantear o nos exige tener al centro estas discusiones. Por eso nosotros diseñamos una estrategia, primero, que comprenda que la política pública no solamente debe quedar circunscrita a, como tú lo llamas, Fabio, o foro, que es esa élite organizativa, y lo decimos así, no en términos despectivos, sino en términos de señalar que existen, por decirlo así, círculos digamos, de incidencia diferentes. Es distinto una organización que lleva 10 años metida en el tema y que son pocas, a preguntarle en general a toda la ciudadanía. Entonces nos toca inventarnos, le he pedido al equipo que nos inventemos mecanismos que utilicen la tecnología para capturar esa información, para que la ciudadanía también sepa que es fácil hacerlo. Nosotros hicimos un proceso de participación, incluso, fíjese, con el Corredor Verde, que de la séptima era ir a la calle a preguntarle a la gente qué opinaba sobre un eje vial tan importante para la ciudad. Y a pesar de que lo hicimos con tecnología, nos tocó ir a preguntarle a la gente presencialmente. Y es impresionante, la gente
quiere opinar y sabe de los temas, que es la otra cosa que yo creo hay que romper. Y es que pareciera que para las políticas públicas, los que nos hemos acostumbrado a estar en estos círculos, ¿no?, que yo llamo de élites, entre los cuales yo me incluyo, obviamente, y la institucional las incluye, es que creemos que nosotros somos los únicos que sabemos del tema. Porque a mí me sorprendió mucho en el debate de la Séptima Verde, y es que la crítica más fuerte que se nos hace sobre el proceso consultivo que hicimos a la ciudadanía es que la gente no sabía de cómo había sido el Corredor Verde porque no había recibido un proceso formativo intenso para poder opinar. Y yo creo que no, que el ciudadano común y corriente sabe cuáles son las necesidades que tiene en materia de participación. Pues no tendrá la especificidad de la ingeniería institucional que requerimos, pero si usted hoy le pregunta a un ciudadano, ¿usted qué le propondría o cuál cree que es el problema de participación que tenemos fuerte en la ciudad? Y seguramente le va a dar una respuesta, y creo lo más sensata posible, ¿sí? Entonces yo creo que tenemos que en esta ocasión abrir un poco los canales y aprovechar la riqueza de la tecnología que hoy nos da, sin olvidar que a pesar de eso tenemos una brecha tecnológica muy grande, ¿sí? Y que debemos tener en cuenta esos elementos para poderlo hacer. Lo otro que yo he señalado y que le he pedido un poco al equipo, y ese es uno de los retos que tenemos en el IDEPAC, es la masividad. Yo creo que una política pública en Bogotá debe responder a ese criterio en función de buscar la mayor cantidad de opiniones o de propuestas al respecto. Nos acostumbramos en la administración pública a que si le hacíamos las preguntas a 100 organizaciones y esas organizaciones nos daban 1000 personas, decíamos, eso fue el proceso participativo más importante que hemos hecho en la historia. Y yo creo que no. Yo creo que la masividad nos permite exigirnos mucho más para saltar las barreras que nosotros mismos nos ponemos y llegar a la mayor cantidad de población, porque eso la hace más legítima. Y yo creo que ese es el reto de una política pública, ser legítima en el proceso. Lo otro es que creo que tenemos un gran vacío. La administración anterior nos dejó una evaluación de política pública, pero yo creo que hay una carencia muy fuerte de información sostenida en el tiempo. Es decir, si yo hiciera un ejercicio así rápido, podría decir que hoy no tenemos un balance de los 10 años o de la política pública de manera continuada. O sea, tenemos lo que se hizo en el ejercicio anterior, pero no un ciclo completo de política, de impactos, etc. Entonces, me parece a mí que esos son los retos que yo haría, y para eso, para la masividad, para el acceso a la tecnología, para que la innovación sea el camino más adecuado, pues debemos ponernos como IDEPAC en toda la dimensión. Toda la institución tiene que estar, pero también no solo la institución IDEPAC, sino toda la institución distrital debe estar pensando que la participación en este caso debe ponerse al centro de la agenda pública. Y yo creo que la alcaldesa en eso no se ha equivocado. Me parece que ella ha planteado un clic que es muy importante, que a mí me parece vital, y es que la participación no es solo discutir sobre la ingeniería institucional, ¿no? Siempre que nos sentamos a hablar de participación, entonces, ¿cuál es el escenario, la instancia, si es una instancia formal, si es informal? No, sino la agenda, el contenido. Cuando ella plantea, vamos a que la gente participe sobre un corredor vial, me parece que esa es la ruta. ¿Cuáles son los temas que la participación ciudadana debe acoger en una política pública? Y yo creo que, pues, en síntesis, esos son como tanto el balance de lo que hemos hecho como de lo que estamos pensando hacer en este proceso que se nos avecina. Gracias, Alexander. Es muy interesante lo que planteas, porque justamente estoy mirando el chat en este momento de los comentarios del público, y una de las observaciones que hacen los amigos en Bogotá es que precisamente si hay una carencia en términos de políticas públicas en Bogotá es que no ha habido evaluación de lo que hemos hecho. Es decir, no hay evaluación de lo que se hizo en estos 10 años. Y ese es un planteamiento que se ha repetido por lo menos en 3 comentarios del chat, que me parece bastante atinado y que coincide con lo que tú señalas, ¿no es cierto? Esa falta de información de lo que ha pasado para poder pensar mejor el futuro. Clara, en el caso de la experiencia que tú tienes, ¿cómo han visto ese rol de la ciudadanía y cómo se han diseñado los procesos de política pública para poder trabajar y llegar al resultado final? Tu micrófono, Clara. Mira, desde la gobernación, cuando nosotros llegamos específicamente a la formulación de la política que corresponde al periodo 2016-2019,
lo que se hace es, la tradición en Antioquia es empezar con grandes eventos. La ley 1757 había acabado de definirse y entonces la alcaldía y la gobernación se juntan y construyen, digamos, tratan de buscar un escenario en el cual empiecen a pensar la participación, desarrollan lo que llamaban un evento masivo, como decía Alexander, un auditorio de 400, 500 personas, y ahí en esa cumbre se pide a la gente cuáles son los retos de la participación. La gente en mesas de trabajo define retos para la institucionalidad, plantean que lo principal y primordial para una política, digamos, para una política de participación ciudadana es legitimar la participación de la ciudadanía, porque el Estado, aún teniendo ley, no la reconoce, no la facilita. Entonces, digamos que ahí centran un poco la atención. Y a partir de ahí, pues el plan de desarrollo que efectúa, pues tiene las apuestas de formación y con grandes retos. La gobernación se planteó, digamos, crear consejos de participación ciudadana en los 125 municipios del departamento, cuando realmente no se requería tanto, porque no era obligación legal de todos. Sin embargo, esa propuesta se hizo gigante y a través de los procesos como los que señalaba ahorita Juan Pablo, la administración departamental en alianza con las universidades, un primer ejercicio con el Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia, empiezan a realizar un diagnóstico regional sobre la participación y las problemáticas de la participación en todo el territorio. Hacen 9 foros subregionales y se produce un documento con lineamientos de lo que puede ser una política pública departamental de participación y además en alianza con ONGs y otras organizaciones, hacen un diagnóstico para el sistema departamental de participación ciudadana. Digamos que estos elementos los traemos ya unidos al proceso de formación y conformación de los consejos municipales de participación. Se desarrollaron durante los 3 años y medio. En la última fase empezamos a recoger esas apuestas. Organizamos todos los documentos que fueron producidos, las evidencias de lo desarrollado, las conclusiones de los eventos y reorganizamos el asunto y proponemos una interlocución con los actores del departamento para socializar y convalidar todo eso que está montado. Digamos que esa interlocución con los actores, que enseguida menciono cuáles fueron, se hizo en 3 momentos. Una primera informativa y consultiva, una segunda de presentación de la formulación de los avances en la formulación de la política y el sistema de participación y un tercer momento de convalidación. ¿Conversamos con quiénes? Conversamos con los consejos, con delegados de los consejos municipales de participación y departamental y creamos un equipo de trabajo entre el equipo interno de la Secretaría, el Consejo Departamental de Participación Ciudadana y el equipo nuestro, que era el responsable, digamos, como de la formulación de la propuesta. Esa interlocución nos permitía reunirnos con los otros, entregar avances, recoger propuestas y volver a ponerlas en la política y demostrarles que se habían hecho, digamos, como las anotaciones, las observaciones. Esto nos exigió eso de cómo desde lo técnico y desde las organizaciones se hace la interlocución Estado y organizaciones sociales. Asimismo, entonces, dio la posibilidad de convalidar una política que está formulada, que fue avalada y que construyó la ordenanza, pero que por los tiempos, digamos, en los que se hace, la ordenanza no alcanzó a ser presentada a la Asamblea Departamental en 2019, razón por la cual es hoy objeto de estudio del nuevo Consejo Departamental de Participación. Fue avalada por, digamos, con personas como Fabio, pues que estuvo en términos de asesorarnos para que la política tuviera los elementos necesarios, y de constitucionalidad con un abogado con especialidad constitucionalista que nos dijera, bueno, qué visos tiene la política. Hay política, pero todavía no está implementada.
Gracias, Clara. Bueno, yo, Lina, te he dejado de última porque efectivamente, pues, digamos, la política nacional de participación aún no está en proceso de construcción, pero sí nos gustaría saber cómo se imaginan ustedes ese proceso, ¿no es cierto? ¿Cómo lo están definiendo y cómo le han asignado el rol a la ciudadanía y qué tipo de ciudadanía, con quiénes van a trabajar? Lina. Gracias, Fabio. Bueno, yo quisiera contarles un poco, no solo cómo nos lo hemos imaginado, sino qué hemos avanzado hasta ahora y cómo lo hemos hecho. Pero antes yo quisiera hacer una claridad muy importante, Fabio, que ya te la había hecho a ti, pero me parece fundamental que los que estamos acá y los que nos están echando también la tengan. La política de participación ciudadana que define el Plan Nacional de Desarrollo que debemos formular no está a cargo del Departamento Nacional de Planeación. Como ustedes saben, pues digamos, quien es líder y el dueño de los temas de participación ciudadana en el gobierno nacional es, por supuesto, el Ministerio del Interior. Nosotros, como Departamento Nacional de Planeación, lo que hacemos es acompañar y brindar la asistencia técnica en ese proceso de formulación de política. Entonces, esa era una primera claridad que quería hacer, que me parecía importante. Entonces, como les decía, el Plan Nacional de Desarrollo define que tenemos que formular esta política y dice que básicamente tiene que tener 3 cosas como mínimo o considerar 3 temas como mínimo. Lo primero es el fortalecimiento de todo lo que tiene que ver con el control social y las veedurías ciudadanas, el fortalecimiento de las expresiones asociativas de la sociedad civil y el fortalecimiento de la planeación participativa. Hasta ahí, digamos, son como las líneas generales que nos da el plan. Nosotros entonces, al momento pues de empezar a pensarnos la política, lo primero que dijimos es, bueno, pues tenemos que hablar, como les mencionaba ahorita, con los dueños de este tema, que en el gobierno nacional, o por lo menos quienes están llamados a liderar, pues es como les mencioné, el Ministerio del Interior, pero por supuesto también el Departamento Administrativo de la Función Pública, que tiene un rol fundamental, digamos, en estos temas de participación ciudadana. Entonces constituimos lo que hemos llamado una mesa técnica en la que estamos nosotros 3 sentados, definimos una agenda de trabajo con un cronograma y definimos que todas las decisiones se toman a partir de discusiones y consensos por ahora entre nosotros 3. Entonces, todo lo que hemos discutido, digamos, ha sido en consenso entre los 3 y todo lo que hemos podido avanzar hasta ahora ha sido un consenso entre los 3. Entonces, desde que empezamos, nosotros nos planteamos 2 grandes retos. O digamos, pensamos que la política tenía que tener 2 grandes apuestas diferenciales. La primera es que no podía ser una política, como lo mencionó en algún momento el director, hecha para Bogotá. Tenía que poder aplicarse en todo el territorio nacional y, como lo mencioné ahorita, reconocer como esos contextos en los que se iba a aplicar y las diferencias en los retos para la participación en los distintos rincones del país. Y lo segundo era que no podía ser más de lo mismo. Es decir, teníamos que justamente identificar esos retos reales a partir de consultas a personas reales en todo el país. Era, digamos, ya una apuesta ambiciosa cuando lo pensamos, pero además se nos atravesó la pandemia. Y entonces esto nos terminó de complejizar la tarea. Entonces nos modificó todo, nos modificó la manera en la que estábamos trabajando entre nosotros, digamos, entre las 3 instituciones. Nos tocó hacer una pausa, buscarnos las metodologías innovadoras y lo que nos pudiera permitir a través de herramientas digitales tener esas discusiones que, digamos, en la presencialidad uno a punta de tablero y de cosas hace mucho más fácil, ¿no? Y también, digamos, pues nos muestra claramente el cronograma que teníamos pensado para la formulación. Y evidentemente también todo lo que teníamos pensado como mecanismos y metodologías de consulta para la ciudadanía. Entonces nos tocó como cambiar el rumbo y avanzar en una estrategia a pesar de la pandemia. Entonces, después de haber tenido esas discusiones conceptuales duras y de alcance entre nosotros, y para ir definiendo justamente esas bases y armar un documento borrador que ya existe, pues es de trabajo interno, pero ya existe, con los consensos que íbamos llegando, pudimos también ir avanzando en un diagnóstico que en principio llamamos de oficina, que nos permitiera con la información de registros administrativos, de encuestas de percepción y de, digamos, estudios que existieran, identificando justamente como todos esos retos que después esperamos van a poder ser como corroborados
a través pues de estas consultas que esperamos hacer. Entonces, básicamente, ¿en qué vamos? Armamos diagnósticos por cada componente de la política. Les cuento rápidamente o preliminarmente cuáles son los 3 componentes que hemos definido, que creemos, digamos, en estos 3 se incluyen los 3 temas que define el Plan Nacional de Desarrollo. El primero es todo lo que tiene que ver con participación y democracia. El segundo es participación y desarrollo. Y el tercero es participación en la gestión pública. Y la idea es entonces no solamente, o a partir de ese diagnóstico que ya tenemos medianamente avanzado, no solamente, como les digo, identificar a través de registro administrativo y encuesta algunos retos, sino ir identificando también como dinámicas territoriales que nos den luces sobre hacia dónde tenemos que ir. Sobre las consultas ya propiamente, pues, o digamos, sobre los actores, digamos, con los que teníamos que interactuar después de darle muchísimas voces sobre cómo hacer en el marco de la pandemia, definimos que lo que íbamos a hacer era a seguir adelante con nuestra apuesta de hacer una consulta lo más legítima y lo más amplia y lo más diferente a lo que usualmente se hace. El típico taller en el que uno lleva 3 preguntas, que son las mismas 3 preguntas siempre sobre la participación ciudadana, que nos iban a dar, digamos, creemos nosotros exactamente la misma respuesta. Nos armamos una matriz enorme, con una cantidad de datos que ustedes no se imaginan sobre actores. Le preguntamos a Raimundo de todo el mundo, cogimos bases de todo el mundo y armamos una matriz de actores que categorizamos de esta manera. Los primeros, pues la mesa técnica, que ya les expliqué quiénes eran. Nos inventamos una figura de mesa asesora que, digamos, todavía no están dando, lo que esperamos esté compuesta por personas que son expertas, por académicos, por gente que tiene mucha experiencia en el tema y nos puede ayudar como a tener esa acción, que nos puede ayudar a revisar esos documentos que nosotros vamos haciendo en borrador y que nos puede ir ayudando como a orientar eso. Nos inventamos otra categoría de actores clave, que son esos actores que no hacen necesariamente parte de la mesa asesora, pero que sí o sí tenemos que consultar en espacios distintos a los espacios amplios que queremos generar. La mayoría, por supuesto, esta consulta, que como podrán imaginarse es gigante, la de financiadores y la de difusores. Esta idea de difusores, digamos, las categorías entre ellas no son excluyentes, puede haber un actor que esté en una o más categorías, pero nos pareció más fácil, digamos, para armarnos el cronograma del plan de acción, por lo menos saber qué esperamos de cada uno de esos actores. Sobre las... 30 segunditos, Gina. Voy rapidísimo. Sobre las definiciones de la metodología para la consulta, pues digamos, todavía estamos en esas discusiones de sobre cómo la vamos a hacer, si por tipos de actores, si por estas categorías que les digo, si por componentes de la política, por temáticas específicas, todavía estamos teniendo esas discusiones, pero yo creo que ya pronto vamos a seguir. Y sobre todo, digamos, para la consulta ya propiamente dicha, pues también estamos teniendo, pues digamos, en términos más metodológicos, todavía estamos teniendo muchas discusiones, pero tenemos claras básicamente 2 cosas. Una, que queremos contribuir a la puesta en marcha del Sistema Nacional de Participación Ciudadana. Ya hay una propuesta y digamos, no tendría sentido no aprovechar esta oportunidad de formulación de política para ponerlo a andar. Y 2, que queremos no solamente llegar a la ciudadanía organizada o a los representantes de los sectores en instancias de participación o a través de las instancias de participación, sino a los ciudadanos de a pie. El director ahorita lo decía, si usted le pregunta a alguien que nunca ha participado, que no tiene ni idea y que en principio, digamos, no tiene interés en participar, seguro algo le va a decir que le va a servir. Y entonces, sobre todo a ellos, porque son ellos los que ahorita están no desmotivados, no sabemos a lo que queremos llegar. Y sobre todo queremos entender muy bien por qué a la gente no le interesa involucrarse en los asuntos públicos y definir qué acciones podemos adelantar desde la política pública para contribuir a esas soluciones. Gracias, Lina. Yo creo que hay, a pesar de las diferencias que existen en estas experiencias, a mí me parece que hay elementos comunes que van comenzando a surgir, sobre todo en términos de innovaciones metodológicas, por ejemplo, para poder llegar al ciudadano común y corriente, innovaciones tecnológicas también, que van a ser muy importantes a futuro, la importancia de la información como un elemento central para el desarrollo de estos ejercicios y sobre todo el reconocimiento de saberes, que a mí me parece que es un tema muy importante, entendiendo que cualquier persona, cualquier ciudadano o ciudadana que vive en este país, pues algo tendrá que decir sobre cómo quiere que se le escuche, que es un poco cómo puede tener voz, digamos, en algún momento. Bien,
Pasemos al tercer momento. Yo he estado mirando los comentarios de los asistentes que son muy interesantes, pero que reiteran, sobre todo para el caso de Bogotá, y esto pues ya Alexander se referirá más adelante a esto, pues en el caso de Bogotá pues hay mucha demanda de resultados. Es un poco, hay un sentimiento, Alexander, de que en Bogotá se dice, incluso se hace mucho, pero no se ven los resultados en términos de, digamos, de una participación efectiva, que me parece que es una reflexión también interesante. Una política pública no solamente debe formularse y hacerlo en términos participativos y demás, sino que además una política pública debe plantear resultados. Y resultados, como decía Lina en un primer comienzo, en una primera intervención, en términos de participación, pero también en términos de los derechos a los cuales podemos acceder a través de la participación. Yo en esta tercera parte quisiera proponerles un tema que es un poco el de las lecciones aprendidas, justamente. Es decir, un poco lo que los asistentes en el chat nos están diciendo es que como que no tuviéramos capacidad de aprender de la experiencia, ¿no? ¿Qué lecciones, digamos, en la perspectiva de pensarnos en el futuro, en términos de políticas de participación, en términos de animar a la ciudadanía a que se involucre en los asuntos públicos? ¿Cuáles son las lecciones que ustedes, a partir de su respectiva experiencia, pueden destacar como importantes para poder seguir en esta lógica, digamos, de contribuir a través del ejercicio de la política pública en el fortalecimiento de la democracia? Y quiero darle primero la palabra a Clara Serna, para que nos comente un poco este tema de lecciones aprendidas. Y voy a añadirles una preguntita chiquita que no estaba planteada, pero que me surge escuchándolos a ustedes y escuchándolas, y es la pregunta de cómo ven la articulación entre las políticas locales en Barranquilla, en Medellín, en Bogotá, en el departamento, y la política nacional. Es decir, porque también debería haber enganches entre los, digamos, esa sombrilla que es la política nacional y las políticas territoriales. Clara, entonces, sobre estos dos temas de experiencia, les voy a dar 6 minutos a cada uno para que no estén con la presión del tiempo. ¿Cómo ven el tema de lecciones aprendidas y relaciones entre política territorial y políticas nacionales de participación? Tu micrófono, Clara, por favor. Bien. Lecciones aprendidas, pues las lecciones fundamentalmente tienen que ver con lo que nos ha presentado dificultades. Y en esa medida creemos que hay que resolver como muchos asuntos. Por ejemplo, los tiempos institucionales. Es decir, el hecho de que las apuestas de la política se desarrollen en un periodo de gobierno específico hace que el que llega descarta lo que hay y trae una historia nueva. Eso es un conflicto y señala un poco lo que se decía ahorita, que no se acumula, no se analiza, no se evalúa, es decir, se planea una cosa, se cierra, terminamos y la dejamos ahí y empezamos otra cosa nueva. Eso, por decir algo, es un problema y nosotros intentamos que en esta parte de que era un periodo de transición de la política, que el nuevo Consejo de Departamental de Participación fuera el que iniciara esa relectura de la política y empezar a generar el proceso de implementarla pues y ponerla en la discusión de la asamblea departamental para que las apuestas no desestimulen a la organización y todos los avances que existieron en términos de conformación pues como de las apuestas de política pública. El otro asunto que aprendimos es que hay una riqueza implícita en la interinstitucionalidad de los entes territoriales con los centros académicos, las universidades. Hay una producción excelente que hay que lograr articular. Y el canal, digamos que, por ejemplo, en el proceso nuestro estudió en la Universidad de Antioquia, estuvo un grupo de ONGs, estuvo el Politécnico. Son tres elementos importantes que cada uno aportó grandes cosas. Y el único espacio en el que encontramos articulación fue en el equipo
de la Secretaría, el equipo interno responsable de participación en la Secretaría. Ellos son los que van construyendo y van recogiendo los nuevos elementos que encuentran y ponen a funcionar y a continuar lo que hay allí. Digamos que un sistema de participación pues que contiene la política debe pasar, porque incluso ahí al interior vimos cómo la interinstitucionalidad o la articulación entre los diferentes secretarías de la gobernación, funcionarios que tienen responsabilidades de procesos participativos, articulan las apuestas y, digamos, dan continuidad a los procesos y los incluyen en los asuntos del plan de desarrollo. El otro elemento que encontramos es que es fundamental, o lo otro que aprendimos es que si eso no está en el plan de desarrollo no va a funcionar. Para el caso de la nuestra, el nuevo plan de desarrollo Unidos, que es el que tiene este periodo 2020-2023, incluye los procesos pues como de fortalecimiento de la política pública y trae un componente básico de formación para no solo para, digamos, actores sociales, sino para funcionarios públicos responsables de la apuesta de estimular, pues, los procesos de participación. Otra lección aprendida, y más que aprendida, es una esperanza, y es que como la ley obliga, que se diseñen, pues, digamos, o que se considera un factor a favor, que se diseñen las políticas y se les definan recursos, la política trae algunas estrategias de cómo crear los fondos para que pueda financiarse la participación ciudadana, que pueda financiarse el sistema, que pueda financiarse la política y demás. Y por último, habría que señalar que dos asuntos. Los consejos tienen un papel importante, pero las organizaciones de la sociedad y demás, y lo que ellos generan en sus instituciones son los que permitirían esos elementos de volver mucho más masivo la interlocución entre el Estado y la ciudadanía. Y además, pues habría que pensar, como lo decía Alexander ahora, que esto de la virtualidad creo que nos da digamos, una estrategia metodológica que nos permitiría acercarnos y consultar mucho más a las comunidades. Y por último, que digamos, en el departamento de Antioquia se ha logrado que las personas que participaron en el primer consejo, los primeros consejos fueron los digamos, del periodo gubernamental anterior, en lo municipal y en lo departamental. Y casi todos ellos, más del 50% de ellos, están activos en el departamento. Incluso en 2020 empezaron a funcionar y tuvieron grandes incidencias en formulación de planes de desarrollo de los municipios. Alguno hasta termina esa gestión y se vuelve alcalde en La Ceja. Por ejemplo, el alcalde era un consejero municipal de participación. Han logrado empezar a generar dinámicas de interlocución en los municipios que producen muy buenas acciones y además han logrado fomentar mayor posibilidad de los ciudadanos acercarse a la gestión pública. Gracias, Clara. Quiero darle la palabra ahora a Juan Pablo para que nos comente esas lecciones aprendidas hasta el momento que ustedes han, digamos, acumulado para plantear un futuro a la política de participación. Tu micrófono, Juan Pablo. Gracias. Perdón. Fabio, es claro que en Medellín nos encontramos en el proceso de formulación y que, por tanto, hablar de aplicación, impactos u obstáculos es más que prematuro. Sin embargo, vale la pena señalar algunas reflexiones interesantes que han venido surgiendo en torno al ejercicio de formulación. Por un lado, como lo han señalado de manera reiterada en este foro, el alcance de la política pública de participación ciudadana. Cuando iniciamos el proceso era recurrente la mención de la pobreza, la exclusión y la violencia, que en Medellín tiene unos matices muy particulares, como problemas que afectaban la participación ciudadana.
si bien es indudable la incidencia que estos fenómenos tienen sobre la cantidad y la calidad de la participación, debimos comprender que no era el papel de esta política pública pensarse la manera de solucionar estos asuntos tan estructurales de nuestra sociedad, porque esto nos desbordaría en nuestras capacidades y misionalidad. Sin embargo, nunca podemos perder de vista que todo esto hace parte del marco sociopolítico e histórico en el que se desarrollará la política y que la participación es la puerta que se abre para poder luchar por esas reivindicaciones que son tal vez más profundas en la democracia y que propenden por la defensa de todos los derechos. Es decir, el derecho a la participación ciudadana le abre la puerta a los demás derechos. Esa es nuestra consigna y por eso hemos hablado de una democracia imparable. Por el otro, nos hemos querido preguntar qué es una política pública. Ha sido muy importante y clave para nosotros hacer pedagogía con la ciudadanía y con nuestros públicos más cercanos sobre el qué es una política pública, el qué podemos esperar de ella, por qué no es esta política pública una fórmula mágica que va a resolver todos los problemas de la noche a la mañana. Por el contrario, esta es un ejercicio técnico y político que sin lugar a dudas implicará trabajo y esfuerzo conjunto, alcaldía, ciudadanía, en los años por venir. Las organizaciones sociales, las instancias y los actores de la participación, estamos seguros, deben ser los principales gestores, impulsores, defensores y al mismo tiempo garantizar el cumplimiento, porque no es un ejercicio que se agota en el actual gobierno, sino que debe trascender las administraciones. En ese sentido, queremos hacer un ejercicio de la ciudadanía que acompañe y que lo garanticemos como alcaldía. Decir que es un ejercicio técnico-político también implica invitar siempre a elevar ese nivel del debate, a construir una verdadera deliberación pública, con argumentos sólidos, que se basen en datos, en información objetiva, superando los intereses individuales, el estado de opinión y, por último, esa crítica destructiva. Entre muchos vicios que en nuestras prácticas y hábitos se han ido consolidando en los escenarios de participación, nosotros estamos seguros que de esa manera podremos construir esa democracia local que queremos que sea imparable. Gracias, gracias Juan Pablo. Jessica, en el caso de Barranquilla, yo me imagino que esta experiencia que nos ha relatado, que es un poco frustrante de alguna manera, les ha dejado lecciones. ¿Tú qué destacarías en ese sentido? Bueno, Fabio, yo creo que la ausencia de una política pública en la ciudad, digamos que logra articular todos estos esfuerzos desde la institucionalidad, pero también las dinámicas ciudadanas, se ha reflejado en unos resultados en el mediano y en el largo plazo si el proceso continúa o la situación continúa igual, ¿no? Lo primero es lo que yo señalaba al inicio, y es que hay una disyuntiva entre la oferta formal de dispositivos o instancias de participación ciudadana y su funcionamiento real. Hoy en Barranquilla el mapeo es que hay más de 20 instancias de participación. Tenemos hasta, como lo señalaba ahorita, el Consejo Distrital de Participación Ciudadana, que no existe. Hace poco hicimos una investigación sencilla sobre el funcionamiento del CTP, que es el Consejo Territorial de Planeación, y pues los resultados fueron bastante dicientes. Es una instancia que responde más a la ritualidad, ¿no? Y a la obligatoriedad de emitir un concepto, pero que el resto de los periodos de las administraciones locales permanecen en silencio. Entonces, todas estas instancias se quedan en la formalidad, pero no son operativas, no se convierten en verdaderos espacios de concertación, de diálogo, de gobernanza entre la institucionalidad y los distintos actores sociales de la ciudad. Ahora, señalaba ahorita Alexander que también hay unos espacios informales, ¿no? Donde también desde la institucionalidad se promueve el diálogo, se promueve el acercamiento con la ciudadanía,
en Barranquilla lo que ha dominado es ese modelo, ¿no? Ese modelo muy ligado a temas que de alguna manera son de interés de la institucionalidad, ¿sí? Entonces, a partir de esos temas se impulsan esos espacios informales de participación muy ligados también al marketing político, ¿no? A la estrategia de comunicación política, a la popularidad de este exalcalde que ahora es precandidato presidencial, pero en general responde, ¿no? A esa dinámica y a la aceptación ciudadana a un modelo de ciudad, que es el modelo que nos han vendido desde este grupo político. Entonces, mientras estas 20 instancias formales tienen unos bajos niveles de incidencia y de funcionamiento, por el contrario, se han fortalecido otros espacios informales que responden a unos programas o iniciativas muy puntuales de la institucionalidad. Por ejemplo, Barrios a la Obra, que es un programa de canalización de vías, de arroyos, de pavimentación, de espacios, los parques, Todos Vamos al Parque es un programa también que se ha mantenido en la agenda de las últimas 3 administraciones, ferias de bienestar. Entonces son espacios que no son espacios reales de participación como entendemos la participación, ¿no? Como espacios de concertación, espacios de diálogo, espacios de vinculación a la ciudadanía, digamos, a la concertación de políticas públicas. No, se trata más de unos espacios que responden a unos intereses de la institucionalidad frente a unos temas puntuales de obras, muy relacionado, como lo dije, al tema de popularidad, al tema de marketing. Es un tema bastante complejo. Entonces, no hay un verdadero interés en propiciar la participación. Si así fuera, ya tuviéramos política pública reformulada a pesar de la existencia de organizaciones como Foro y de otras organizaciones de la ciudad. Adicionalmente hay otro problema, Fabio, y es el tema de la descentralización. De alguna manera, y no sé si creo que no se tocó mucho el tema en este espacio, pero la descentralización territorial también es una herramienta para propiciar la participación. Barranquilla es un distrito, está dividida en 5 localidades, tiene 5 alcaldes, 75 ediles, pero no tiene fondos locales de descentralización, no tiene unos planes de desarrollo por localidades, no tiene unos verdaderos ejercicios que promuevan la participación ciudadana desde las localidades. Este tema de la descentralización en Barranquilla también se ha quedado como una formalidad para responder a la ley, ¿verdad? Pero realmente no se ha implementado todo un proceso que implique descentralización de recursos, proyectos específicos, planes de desarrollo por localidades, y mucho menos escenarios verdaderos de participación de las fuerzas vivas de las localidades con las juntas administradoras locales. En últimas, esto se ha reflejado en qué? En una cooptación de los liderazgos sociales en la ciudad. Muchas juntas de acción comunales, muchas organizaciones han terminado siendo cooptadas por la institucionalidad. También hay una debilidad de las organizaciones, hay unos bajos niveles de tejido comunitario, de tejido social, como lo veíamos, lo señalaba ahorita con las cifras de Barranquilla, cómo vamos, unos bajos niveles de incidencia. Y todo este contexto de la participación ciudadana, de alguna u otra manera, también termina reflejándose esta debilidad de nuestra cultura política democrática, termina reflejándose también en los ejercicios electorales, ¿no? Entonces vemos que prevalecen todavía las prácticas del clientelismo, el tema de las casas políticas, la compra y venta del voto, el instrumentalismo, ¿no? La instrumentalización más bien de los espacios como las juntas administradoras locales con fines más, digamos, políticos, de las casas políticas dominantes en la ciudad, que son varias, además de este grupo político familiar. Entonces, la recomendación que nosotros hemos hecho desde las organizaciones sociales teniendo este panorama es que es importante el año pasado, con la formulación del plan de desarrollo, quedó dentro del plan que sí se va a reformular esa política y estamos esperando que la Oficina de Participación empiece a convocar esos espacios y desde Foro vamos a estar muy dispuestos a apoyar ese proceso. Es importante reformular la política, ajustarla a los lineamientos de la Ley 1757 que responda a esa arquitectura institucional que adolecemos, ¿no? Los fondos, el Fondo de Participación Ciudadana, los presupuestos participativos que no tenemos en Barranquilla, la puesta en marcha efectivamente del Consejo Distrital de Participación Ciudadana y un ejercicio que logre realmente recoger todas las voces desde las
organizaciones de base, las ONGs, también la academia, que tiene mucho también por aportar y por decir. Entonces creo que es importante que en una ciudad como la nuestra, donde se ha impuesto un modelo, digamos, de ciudad muy con un discurso muy homogéneo, ¿no? Que ha invisibilizado muchas voces, que esta sea una política pública verdaderamente incluyente y verdaderamente participativa, máxime si es una política pública de participación. Gracias, Jessica. Alexander, te voy a dar la palabra porque entiendo que tienes un compromiso ahora y además nos interesa mucho porque, como te decía, en el chat han venido muchos comentarios en el sentido de, tú los habrás visto, también de críticas al propio IDEPAC, etcétera. Entonces, me gustaría que tú, pues con la experiencia que tienes en el IDEPAC y en el desarrollo de políticas de participación y el conocimiento que tienes de Bogotá, nos dijeras un poco esas lecciones aprendidas del pasado y que pueden ser muy benéficas para la formulación o la revisión de la política que está haciendo Bogotá. Sí, voy a tratar de resumirla en 5 frases populares para que más o menos lo podamos, digamos, transmitir mejor. Lo primero, lo prometido es deuda. Tenemos que comprender que cuando decimos que la participación incidente, debemos garantizar que la política realmente garantice y materialice la incidencia. Porque creo que esa es la participación, las políticas de participación ciudadana hicieron una promesa de valor que infortunadamente los gobiernos y los estados se nos ha olvidado ponerla en marcha, ¿sí? Que es una tarea cultural. Cuando uno está en el movimiento social, uno exige la participación incidente. Cuando está en el gobierno, parece que se nos olvida. Y yo creo que allí es donde tenemos que trabajar ese ejercicio. No es fácil, no es fácil. Pero yo creo que también si la gente revisa el concepto de incidencia, vuelvo e insisto, la gente cree que la participación ciudadana solamente es ir y votar, decidir, y la participación ciudadana es mucho más que eso, es una cosa, un proceso complejo, un proceso que tiene múltiples etapas, que usted puede a través de la co-creación hoy hacer ejercicios de participación incidente de manera colectiva. Entonces yo lo primero que creo es aprendizaje. Si usted promete algo, si nos prometemos algo como sociedad, porque la política pública es una construcción colectiva, la debemos poner en marcha entre todos, y creo que esa es la tarea. La segunda, menos es más. Definitivamente aprendimos en estos 10 años que no basta con hacer una política pública omnicomprensiva, que entonces cubra todos los aspectos de la sociedad, si no es viable para implementarla. Es mejor tener 3, 4 cosas concretas de los cuales nosotros sepamos que estamos incidiendo concretamente, como el caso en Bogotá hoy de los presupuestos participativos, que es una ruta que cogimos. Bueno, pues si eso es, si son otras 2 o 3 temas, pues esos son los temas que valdría la pena tener en cuenta. Eso no rompe con la idea de que la participación ciudadana es una concepción cultural, es decir, un eje transversal que, digamos, permea todas las acciones del gobierno. Pero ahí voy con la tercera. Y es que a mí me parece que las cosas claras y el chocolate espeso. El gran problema de la política pública en Bogotá es que no tiene resultados concretos, tiene líneas estratégicas. Y ese es el gran problema. Yo creo que el gran avance que hizo Planeación fue exigir que las nuevas políticas públicas tengan un plan de acción y recursos específicos estimados por las entidades públicas para que podamos tener resultados recursos con los cuales poder cumplir esos propósitos. Cuarto, construir sobre lo construido. Ya lo decía Clara, no es posible llegar a resultados concretos cuando una política pública abarca 10 años si no involucra el interés y la voluntad política de todos los actores de la sociedad. Mire, nosotros en Bogotá hemos llegado al punto que hemos llegado en presupuesto participativo porque ha sido un proceso continuado de múltiples dinámicas. O sea, el gobierno anterior y fue el consejo anterior con el gobierno anterior que planteó el acuerdo de presupuesto participativo que nosotros hoy estamos implementando, con sus virtudes y sus debilidades, pero hoy lo estamos implementando gracias a que ha habido una continuidad. ¿Y nosotros qué llegamos? A profundizar ese ejercicio a través de los fondos de desarrollo local en una acción osada de la alcaldesa que dijo que el 50% de los fondos de desarrollo local pues se iban a hacer de forma participativa. Entonces yo creo que esa es otra de las cosas que los aprendizajes que se nos vienen de aquí en adelante. Nosotros pudimos o podemos hoy decir que estamos formando 30,000 personas en un año a través de la Escuela de Formación Distrital, de Formación Ciudadana, porque durante todos estos años la escuela se ha mantenido como un producto que hace parte de la política y que es un acceso que tiene hoy la ciudadanía de manera gratuita a formación de calidad en materia de participación ciudadana. Y muy seguramente este seguirá siendo un eje y esperamos que los gobiernos que vienen lo desarrollen.
Fortalecimiento organizativo. Nosotros hoy tenemos como meta formar cerca o fortalecer cerca de 3.000, 4.000 organizaciones sociales, pero ¿por qué lo estamos haciendo con la calidad que lo vamos a hacer este año? Porque el gobierno anterior y los otros trabajaron en la construcción de instrumentos que hoy nosotros mejorándolos vamos a garantizar llegar a un ejercicio de fortalecimiento con índices específicos, con indicadores específicos y con instrumentos específicos. Y quinto, a mí me parece que ojos que no ven, corazón que no siente. La gente nos dice, por ejemplo, y yo quizás puedo tener algunos elementos en común, que la política no ha tenido resultados, pero es que yo creo que lo que ha faltado es cacarear los resultados de la política pública de participación. O sea, no podríamos decir que estamos en el nivel cero de cuando hicimos la política pública hace 10 años. Eso es negar que el Estado ha invertido recursos y ha permitido digamos, avanzar. Yo, mientras ustedes hablan, yo revisaba los 5 o 6 ejes de la política, son 5 ejes de la política pública y decía, carajo, de verdad tenemos cosas que mostrar, pero quizás la ciudadanía no las conoce. Una de ellas la acabo de mencionar, la escuela de formación, ¿sí? Nosotros este cuatrenio vamos a formar 100.000 personas, ya llevamos 30.000. Y el gobierno anterior dejó otro tanto, pero no todo está en este cuatrenio. Mucha gente que hoy se me acerca y me dice, oiga, yo tuve cursos de la escuela de formación del IEPAC, ¿sí? Yo participé del proceso de fortalecimiento organizativo a través de la acción comunal. Hoy tenemos una emisora, ¿sí? Una emisora de radio que produce cerca de 7 programas en nuestra parrilla de información que está al servicio de la comunidad. Y yo digo, ¿por qué tenemos eso? Porque los gobiernos anteriores pusieron en marcha la emisora de radio que se llama DC Radio. Hoy tenemos DCTV, por ejemplo. Entonces, yo sí creo que lo que falta es cacarear, informarle a la ciudadanía qué hemos logrado, en qué no lo hemos logrado, o sea, pero que la gente tenga claridad, porque claro, uno cuando está acá es víctima del, ¿cierto? El análisis a veces, diría yo, no quiero ser ofensivo, pero ligero, pero quizás si le damos información, le decimos a la gente en qué hemos errado, pero también qué hemos acertado, la ciudadanía arroparía la política pública de participación y diría, esto no lo podemos soltar. Por ejemplo, yo creo que terminado este gobierno, muy seguramente la ciudadanía no va a dejar regresar el presupuesto participativo a menos del 50% de discusión. O sea, porque eso ya es un derecho adquirido de la ciudadanía. Y eso es un avance de la política pública de participación incidente y de la posibilidad de generar agendas participativas. En fin, yo creo que pues sé que es un debate inconcluso, pues que la ciudadanía quisiera tener más posibilidad de debate con uno. Nosotros estamos abiertos a eso, para eso va a ser el debate en la construcción de la política de participación ciudadana y creo que lo más importante es que no sufrir el complejo de Adán es lo más clave en estos ejercicios. Es decir, aquí hay gente que ya hizo un recorrido, que vamos a aprender de ellos, que la ciudadanía nos ha dado también un camino y vamos a tratar de interpretar cuál es ese camino porque ahí está el éxito del asunto. Yo les quiero agradecer a ustedes inmensamente por acudir a esta invitación que Foro, con su liderazgo, lo ha hecho. Hemos querido hacer una sociedad con Foro por todo su bagaje, porque es una de las instituciones que yo estoy seguro tiene no solo el bagaje institucional, sino intelectual para hacerlo. Pero les quería agradecer por la participación. Debo retirarme porque tengo un asunto personal que no puedo evadir y bueno, un abrazo para todas. Me encantó conocerlas y espero encontrarnos en otro momento. Claro que sí. Alexander, muchas gracias por tu participación y por tus conceptos. Gracias. Bueno, Lina, quiero insistirte a ti un poco, pues obviamente como la política no se ha formulado, pues difícil hablar de lecciones aprendidas, pero tú tienes una amplia experiencia en formulación de políticas públicas y en el análisis de participación, y tienes lecciones aprendidas también de procesos anteriores y de esfuerzos que yo sé que se han hecho desde el nivel nacional. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, tú desde el ámbito nacional, ¿cómo ves la articulación con las políticas en las ciudades y en los territorios? Porque eso me parece muy importante ya para la formulación de esta política pública. Tienes la palabra, Lina. Gracias, Fabio. Bueno, mira, lecciones aprendidas sí tenemos, porque ha sido, a pesar, digamos, de que no es una política todavía formulada, pues hemos hecho ya un montón de cosas y, digamos, ha sido, por lo menos todo el año pasado, un año de aprendizajes. Entonces sí quisiera como brevemente referirme a eso. Lo primero, el director y varios, digamos, de los asistentes al foro ya lo han mencionado, la importancia, digamos, de empezar a usar herramientas innovadoras. El tema de las TIC es absolutamente fundamental, ahora más que nunca, eso es clave.
y el tema de usar como todas estas metodologías que nos permitan tener esa interacción un poco más cercana y por otros canales, digamos, no tan usuales con la ciudadanía. Ahora, eso implica, y eso es otra lección aprendida, un reto adicional, y es el tema de, como lo mencionaba al principio, que también es una de las barreras, el tema de la diferencia entre los territorios en el acceso a este tipo de herramientas, ¿no? Entonces, claro, es súper fácil decir, no, en plena pandemia y en pleno siglo XXI, pues obvio todo el mundo tiene que usar las TICs. El problema es que en Colombia no todo el mundo o tiene acceso o tiene el conocimiento para usar las TICs. Entonces, ese es un primer aprendizaje. El segundo, y esto, pues digamos, lo sabíamos desde hace mucho tiempo y de hecho es una de las motivaciones para formular la política, pero pues ahora se nos hizo más evidente y se constituye en una dificultad grande, y es el tema de la disponibilidad de datos, ¿no? Sobre todo de datos oficiales en materia de participación ciudadana. No existe. Tenemos encuestas de percepción bastantes, pero registros administrativos no existen y es muy difícil a la hora de diagnosticar, por lo menos en el marco de una política pública, pues es bastante complicado sin datos y sin evidencia. Y eso implica, digamos, un esfuerzo mucho mayor a la hora de formular, porque hay que ir a buscar esa evidencia y eso sale pues mucho más costoso y mucho más dispendioso. El tema del relacionamiento, digamos, y de la movilización de alguna manera de los espacios que en principio, o por lo menos para la formulación de esta política, están hechos para ser nuestros interlocutores por excelencia, ¿no? El Consejo Nacional de Participación y el Sistema Nacional de Participación. El Consejo Nacional de Participación está recién instalado. Tenemos la gran apuesta, pues, de empezar a trabajar en forma con ellos, pero, pues, es un reto, porque implica, digamos, trabajar de la mano implica muchas de las cosas que ya se han mencionado acá. Uno, construir esa confianza, y esa confianza implica, pues, las idas y vueltas, que lo que prometo se cumpla, que efectivamente lo que me proponen, pues yo tenga una respuesta, no necesariamente incluirlo, pero sí por lo menos poder decirle, mire, es viable o no es viable por estas razones, y luego la construcción de consensos, ¿no? Que no siempre es simple entre instituciones y ciudadanía. Entonces creo que eso, pues, ya lo sabemos de diferentes políticas públicas, pero aplica en particular para estas. Y otra cosa que se mencionaba ahorita que es fundamental y es el tema del manejo de expectativas. Tenemos unas ambiciones muy grandes con esta política, pero también somos muy conscientes de las limitaciones que tenemos en ese sentido. Entonces queremos ser muy responsables con lo que vamos a hacer, con lo que vamos a prometer y sobre todo en hacerle entender a las personas lo que ya también se ha mencionado acá. Lo mencionó Juan Pablo y lo mencionó el director ahorita también. Esta política pública no va a solucionar los problemas del país, va a plantear, digamos, unas acciones específicas que indirectamente nos van, esperamos, a ayudar a mitigar, digamos, los efectos de muchas de esas causas, pero no necesariamente, digamos, nos vamos a ir directo, digamos, a esas causas de raíz. Entonces, esas expectativas son difíciles de manejar y también, digamos, desde las expectativas de la participación propiamente dicha, ¿no? Por ser una política de participación ciudadana, pues la gente, digamos, va a querer ver reflejado textual y tal cual en el texto final sus propuestas y lo que propuso. Entonces, pues esas concertaciones son bastante difíciles. Yo, no sé si querías decir algo, Clara. No, que esa es la parte más complicada en la formulación de la política, esa interlocución de cómo negocias lo que se propone con la inclusión dentro de la política misma. Y con lo que es viable, ¿no? Con lo que es viable desde la perspectiva. Lo que es viable, exacto. Y con lo que es viable desde la óptica técnica, porque además, digamos, en política pública estamos afortunada y desafortunadamente atados a unos principios y a unas, digamos, metodologías de alguna manera rigurosas a las que tenemos que ceñirnos, y no siempre, digamos, lo que uno espera y lo que uno quiere como ciudadano puede terminarse viendo así plasmado. Entonces, en términos generales, eso, en estos días he estado oyendo a Victoria Alsina hablando de un modelo de participación que ella estudió, no voy a decir cuál, pero ella mencionaba como que creía ella que era lo que tenía que tener como mínimo un modelo exitoso de participación ciudadana.
En este caso, pues aplicaría, digamos, como en términos generales para los principios y para lo que queremos hacer con la política. Entonces ya decía, lo primero es que tiene que haber un intercambio permanente, es decir, un intercambio casi que a diario, así como lo establece la sentencia C-180, que dice que básicamente uno tiene que poder participar permanentemente en las cosas que le interesan a uno como ciudadano, o en términos de sus públicos, pues. Y lo segundo, bueno, y a eso, digamos, a este tema de la interlocución permanente, pues digamos, esa interlocución, digamos, que vaya más allá de los mecanismos, primero, y yo le agregaría incluso de los espacios, que también lo hemos mencionado acá, porque, digamos, los espacios tienen todos los problemas que tienen, pero entre otros, que es de los que más nos interesan a nosotros, es que, digamos, este tema de la representatividad, ¿no? Que es algo que nos inquieta un montón. Las personas que están representando sectores, no tenemos siempre la certeza de que en efecto lo hagan, ni que en efecto rindan cuentas, ni que en efecto en estos espacios estén viniendo a traer las preocupaciones del sector que representan. Entonces, por eso nuestro interés de ir un poco más allá y de indagar, digamos, con los ciudadanos de a pie. Y lo segundo que ella decía, que es lo que acabo de mencionar, es que la participación tiene que ser responsable. Ella lo decía en términos, o lo decía en lo que oí desde la óptica de la institucionalidad, ¿no? Como de la responsabilidad de si me comprometo, respondo, pero yo le agregaría el tema de la responsabilidad desde el ciudadano, porque es que para que esto funcione tiene que ser en doble vía, y si yo como ciudadano quiero participar, lo mínimo que tengo que hacer es pensar en, uno, informarme, y dos, ser propositivo de alguna manera, ¿no? Es decir, claro, entender que obviamente este tema de lo propositivo y de entender estas cosas pasa también por unos ejercicios que desde la institucionalidad se tienen que hacer de acceso a la información, de transparencia y demás. Pero digamos que yo sí creo que nos falta todavía en ese sentido, ¿no? Como de fortalecer esas capacidades ciudadanas para que esta participación pueda ser de verdad constructiva y responsable. Entonces, cierro con eso, qué pena, no sé si me alargué bastante. Gracias, Lina. No, muy bien, muy interesante, porque yo creo que, digamos, recoges varios elementos de lo dicho y los pones un poco en tu reflexión. Yo quisiera, para cerrar, yo no voy a hacer resumen porque es imposible resumir ni destacar cosas, no quiero hacer ningún comentario final. Simplemente quisiera pedirles a ustedes que en un minuto ustedes dijeran, ya no a partir de sus experiencias, sino qué sacan de conclusión de este conversatorio, qué idea les llama la atención que surge a partir de esta conversación. Y le voy a dar la palabra a Juan Pablo para que sea el primero que nos dé su impresión. Gracias, Fabio, de verdad que me sonroja un poco ser el primero con tantas damas en este panel. Han sido maravillosas en su exposición. Creo que simplemente quiero reiterar un llamado a lo importante. Yo creo que lo importante es que trabajemos de la mano con el gobierno nacional, con el Ministerio del Interior, con el Departamento de Planeación Nacional, invitarlos precisamente como eso, como invitados permanentes a nuestros procesos. Es muy interesante lo que ha mencionado y expuesto de manera muy profunda Lina María sobre esos ejes sobre los cuales se va a estructurar la política nacional. Nosotros estamos seguros que sobre los componentes, sobre esos tres componentes que ha planteado y sobre los cuales se planteará la política pública nacional, aterrizarlos, traerlos al territorio, traerlos a lo local, nos permite totalmente tener una afinidad sobre estos temas y sobre estos intereses y con las particularidades pues propias del territorio, como se ha mencionado reiteradamente durante el espacio, y precisamente son esas particularidades a lo que tendrá que atender una política pública que se plantee con vocación de futuro. Yo creo que eso es lo más importante de este diálogo. Agradecerles nuevamente y abrir las puertas de Medellín para generar esa articulación, ese intercambio de saberes, y decirles que siempre es bienvenido lo que podamos articular y lo que podamos hacer para construir juntos esa participación y esa democracia. Muchas gracias. Gracias, Juan Pablo. Lina.
Bueno, yo diría algo haciéndole eco a lo que acaba de decir Juan Pablo y además refiriéndome a la segunda parte de tu pregunta ahorita que no respondí. Yo creo que sí, esa articulación es, digamos, es clave, pero más allá de eso, lo que me llevo de este foro es que es absolutamente fundamental tener en cuenta las experiencias en los territorios. Nosotros nos estamos pensando en una política nacional, pero como les dije, la idea es que esto sea aplicable en todos los rincones de Colombia y si no vemos lo que ha funcionado y lo que no ha funcionado en esos rincones de Colombia, pues no vamos a estar haciendo nada. Entonces, básicamente creo que eso es lo clave. Los voy a estar llamando a todos pronto para que nos sentemos, para que nos sentemos, porque sí nos interesa muchísimo más pues conocer en detalle todo esto que nos han contado hoy para saber, digamos, cómo podemos nosotros tenerlo en cuenta. Muchas gracias, Lina. Clara. Mira, yo aprendí 3 cosas importantes. Esa articulación entre lo municipal, lo departamental y lo nacional. Nosotros tenemos una experiencia terrible porque cada que los invitábamos, ya fuera cuando participé en procesos con la alcaldía o con la gobernación, venían del sistema nacional y del ministerio y pero es que ustedes van muy adelante. Entonces no había escenario de conversación. Y yo digo que es digamos que es una interlocución, pero no en eventos, sino de realmente analizar las prácticas y contrastarlo pues con lo que debe ser lo de la política y eso nos permitiría enriquecerlo, porque yo creo que eso es lo que ha logrado una cosa que quedó en este proceso de la gobernación y es una red institucional de consejos de ley, es decir, de los funcionarios de las alcaldías de los municipios que son responsables de tener consejos municipales. Ellos han hecho unos aprendizajes espectaculares. Los consejos se han vuelto equipos que realizan acciones conjuntas, hacen pasantías, se apoyan, hacen un montón de cosas y van creciendo independientemente de que van finalizando los procesos o que se inician otros procesos. Y el segundo, digamos, elemento que aprendió y es que habría que empezar a utilizar de manera mucho más práctica estas herramientas tecnológicas en sectores como nosotros, que en Antioquia, a pesar de que se hizo todo, nosotros estuvimos en todas las subregiones, movilizamos a toda la gente en cuanto fue posible para hacer las discusiones cabeza a cabeza, pero creo que la tecnología ayudaría mucho y de hecho esos consejos están funcionando solos a través de WhatsApp, haciendo montones de cosas y compartiendo, digamos, como acciones en los municipios. Sería como muy especial y me encantaría pues seguir llevando el hilo de lo que van haciendo y en algún momento de pronto conversar de nosotros hicimos un proceso completo que vale la pena que la gente conozca y vea qué tuvo de bueno, qué tiene de malo y cómo empieza a evolucionar. Gracias, Clara. Jessica. Bueno, vale la pena decir que yo hablo desde afuera, yo no soy funcionaria de ninguna institución, sino que he intervenido en estos procesos como consultora contratada por las universidades en las que he trabajado, Gracias, Clara, por la aclaración, así como la que hiciste, Lina, cuando hablaste del tema de la relación con el Ministerio del Interior y el DNP y Función Pública. Jessica, tu conclusión, 1 minuto. Y bueno, yo creo importante, aquí se ha hablado y felicito de verdad a Foro Región Central por este espacio de intercambio a la Alcaldía de Bogotá. Aquí la palabra clave es el intercambio de experiencias. Creo que ha sido un espacio muy enriquecedor porque es fundamental el aprendizaje, mirar, ¿verdad?, cómo ha sido la experiencia, las lecciones aprendidas en los otros territorios y eso también traerlo a nuestro territorio. Estar atentos a la política nacional. Creo que es importante que se logre esa articulación y más ahora que en Barranquilla se está pensando este año iniciar la reformulación de esa política pública, es clave esa articulación que se logre con el nivel nacional. Ahora, yo tampoco soy funcionaria, ¿verdad? Me encuentro aquí con funcionarios. Clara no es funcionaria, pero de alguna manera fue consultora. Y a mí me parece, mi conclusión es un poco triste que hoy no, digamos, esté aquí un delegado, por ejemplo, de la Oficina de Participación Ciudadana, porque es que no hay política, entonces es muy difícil, ¿cierto? Nosotros como Foro Costa Atlántica nos comprometemos a todos estos insumos, todo este conocimiento que recogimos en este espacio hoy, compartirlo con la Oficina de Participación y seguir insistiendo, que ha sido nuestro papel en los últimos años, seguir insistiendo en la importancia
de una vez por todas formular esa política y poner en marcha estas acciones articuladas y no improvisadas, que es lo que se ha venido haciendo durante los últimos años. Gracias, Jessica. Yo también saqué una conclusión y voy a mencionar dos ideitas muy cortas que me gustaron de esta conversación. En primer lugar, que las políticas de participación deben ser incluyentes, es decir, deben tener un alcance grande desde el punto de vista de cómo incorporamos el mayor número posible de iniciativas ciudadanas para su construcción y siempre con un criterio de diversidad y de diferencia. Ese me parece un punto clave que yo saqué de esta conversación. Y el segundo es que nosotros no podemos hacer más de lo mismo en materia de políticas de participación y por lo tanto se plantea todo un reto de innovación. Conceptual no solamente, sino también metodológica y práctica, para justamente motivar a muchos y muy diferentes sectores a que se involucren en las dinámicas de formulación de las políticas y también para motivar a los propios funcionarios y a las instituciones del gobierno para que también sientan la necesidad de esa innovación. Esas son dos de muchas ideas que yo escuché que me llamaron la atención hoy y que las dejo aquí planteadas. Bueno, se ha terminado el tiempo, ha sido un delicioso conversatorio. Me parece que ha sido un intercambio muy interesante. Les agradezco muchísimo a Juan Pablo, a Lina, a Clara, a Jessica, por supuesto, a Alexander, pero sobre todo a nuestros asistentes que fueron bastante propositivos en el chat. Hay comentarios muy interesantes en todo sentido, críticos unos, propositivos otros y unos últimos que reconocen de todas maneras la importancia de que hoy nos hayamos sentado a conversar sobre el tema de participación. Muchas gracias por sus comentarios, muchas gracias por su asistencia y los estamos invitando para el 26 de febrero a un segundo conversatorio en el que vamos a hablar de las redes digitales como instrumentos para la movilización social y la participación ciudadana. Ya próximamente el IDEPAC anunciará, digamos, este evento que también se realiza en el convenio de asociación con Foro. Muchas gracias y muy buenas noches para todas y todos. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Muy bien.